Yo, como fanático del rap, que sigo a muchas personas, a muchos raperos que están enlistados en ese top 50, para mí Residente no debió ser el número 1. No, o por lo menos no pudo estar sobre Vico C. A Residente en esta lista yo lo hubiera puesto número 13, que creo que el 13 ahí está el lápiz. Lápiz lo baja un poco más. Si por longevidad se trata, también a Vico C tuvo más repercusión en el rap que Residente. Señores, no vamos a ser hipócritas. Residente comenzó a cantar rap los otros días. No, eso fue un tremendo disparate que hizo esa red. No. Bueno, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a Hey Solano. Bueno, familia, hoy vamos a hablar sobre la decisión que tomó la revista Billboard para enlistar a Residente, al cantante Residente, en primer lugar en el top de los mejores raperos hispanohablantes. Que esto, cabe decir, que enfureció a muchos fanáticos de esta cultura del rap y del hip hop, ya que no consideran a Residente como un rapero. Pero al parecer Residente tuvo razón en cuanto a eso, porque si vamos al pasado y escuchamos las tiraderas que le creó Residente a Cosculluela, en dicha tiradera él hizo mucho énfasis en lo que es de que él es el rapero número 1 de todos los tiempos. En la barra que dice: nadie quiere pelear contra el segundo ni el tercero, todos quieren al primero. Y luego en la canción Quiero ser baladista, este expresó de que se siente como el número 1 y es el número 1 en esta lista. Lo acaba de publicar Billboard. Yo honestamente no estoy de acuerdo con esta decisión de parte de Billboard, ya que considero que ellos pusieron un huevo muy grande. Pero vamos a leer qué criterios ellos tomaron para tomar esta decisión. Vamos a leer primero eso. Pero yo de entrada no considero pertinente que pusieran a Residente por encima de Vico C, por encima de otros raperos que sí, bueno, otros raperos en Latinoamérica que sí han tenido repercusión, más repercusión diría yo que Residente. Vamos a leer rápidamente aquí los criterios que tomaron Billboard para tomar esta decisión de enlistar a Residente sobre Vico C, encima de Vico C. Vamos a ver, aquí ponen ellos con enfoque similar al de la lista de los 50 mejores raperos de todos los tiempos de Billboard Vibe. Las editoras de Billboard Latin y Billboard en español tuvieron en cuenta los siguientes criterios en el proceso de selección y clasificación. Presten mucha atención. Conjunto de obras, logros. Es decir, ellos tomaron en consideración los sencillos y álbumes en listas, certificaciones de oro y platino. Es decir, esas premiaciones que se le hacen a los artistas por su álbum platino o por su álbum de oro, por un sencillo de oro. Eso tomaron en cuenta. Ojo, impacto e influencia cultural, como el trabajo del artista fomentó la evolución del género. Longevidad, es decir, los años que tenga este artista frente a un micrófono, y el flow y la destreza de contar una historia, ese flow, ese caché de tú plasmar una idea en una canción. Eso también tomaron ellos en cuenta. Y si a eso vamos, si esos fueron los criterios que ellos tomaron en consideración, yo creo que aún así hay más raperos que superan a Residente en cuanto a eso. Para mí Residente es un buen rapero que para muchos, ya los escucho ahí en los comentarios, para muchos es rapero, para otros no. Para mí ahora mismo Residente está haciendo rap, está cantando rap y se le podría considerar un rapero porque no está haciendo balada. En sus inicios no hacía rap, que cabe resaltar eso. En sus inicios él no hacía rap, ahora él está haciendo rap. Yo, como fanático del rap, que sigo a muchas personas, a muchos raperos
que están enlistados en ese top 50, para mí Residente no debió ser el número 1. O por lo menos no pudo estar sobre Vico C. A Residente en esta lista yo lo hubiera puesto número 13, que creo que el 13 ahí está el Lápiz. Lápiz lo baja un poco más. No creo tampoco que el Lápiz debiera estar sobre Canserbero, aunque la carrera de Canserbero no fue tan amplia debido a su fallecimiento, pero aún así las músicas de Canserbero todavía se consumen mucho más que la de, por ejemplo, Lápiz Consciente, que está vivo. Yo consumo más las canciones de Canserbero, sin restarle mérito a el Lápiz Consciente, y soy dominicano, que las propias del Lápiz Consciente, que está vivo y está lanzando canciones actualmente. Entonces yo sentí una falta de respeto que pusieran a Canserbero en el puesto que lo pusieron como número 23. Por ahí anda él, por ahí anda. Y consideré una falta de respeto también que pusieran, por ejemplo, a Residente sobre Vico C. Para mí, yo no he escuchado a un artista, a un cantante de rap como Canserbero o Vico C, que en sus canciones te ericen la piel. Que aún no estando en su mejor momento, aún no estando en el gusto popular, porque ahora mismo quien está en el gusto popular es Residente, aún no estando en el gusto popular, el poner sus canciones, escuchar esas letras, esa destreza sobre el instrumental, eso eriza la piel. Yo no he escuchado a otro rapero que me haga sentir eso, ni siquiera Residente. Así que yo me uno a las críticas de esta decisión que tomó la revista Billboard, que tomaron estos premios tan distinguidos, Billboards, de poner a Residente como rapero número 1 hispanohablante, el mejor rapero número 1 hispanohablante. Si por longevidad se trata, también Vico C tuvo más repercusión en el rap que Residente. Señores, no vamos a ser hipócritas. Residente comenzó a cantar rap los otros días. No, eso fue un tremendo disparate que hizo Residente duro, pero que no debió estar número 1. Yo lo hubiera puesto incluso por debajo de Daddy Yankee, que está en el número 5. Eso creo. No. Pusieron un huevo. Lo pusieron. Bueno, familia, déjenme saber su opinión ahí debajo en los comentarios. Los estaré leyendo uno por uno, uno por uno, aunque estén acuerdo o en desacuerdo conmigo, porque no tienen que estar completamente de acuerdo conmigo. Los leeré y respetaré su opinión igual. Dale me gusta a este video si te gustó, suscríbete a este canal activando las notificaciones para que YouTube te informe tan pronto suba video nuevo. Esto ha sido todo por el video de hoy. No te olvides que, hey, Solano.